Y le dije que en breve estábamos de vuelta aquí en Más Positivo porque tenemos más invitados. ¿Y saben por qué? Porque vamos a hablar de una temática que yo sé que a muchas personas los afecta el día de hoy, porque este espacio está dedicado para comentar lo que es la nueva ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deuda de pensión de alimentos. Pero obviamente, como yo no soy experta, tengo al experto aquí a mi lado. Vamos a hablar con Pablo Contreras, quien es abogado. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por esta recepción, bastante bien, y con ansias también de comentarles un poco de estas modificaciones legales. Efectivamente. Entonces, en primer lugar, para comenzar aquí a calentar motores respecto a este tema, quiero que conversemos sobre las modificaciones que sufrió para que la gente también comience a interiorizarse un poco más en eso. Ok, bueno, lo primero que hay que tener claro es a quiénes afectan estas modificaciones. Porque aquí hay varias situaciones en las que podemos estar. Primero, algunas mamás o papás que tengan a su cargo algún niño o niña en realidad, que todavía no regulen alimentos. Y también tenemos la situación de quienes ya tienen regulados alimentos y normalmente tienen cierto problema con los pagos por parte del papá o mamá que tiene que pagar alimentos. Estas modificaciones legales van enfocadas justamente a esas personas, a quienes hoy día tienen regulada una pensión de alimentos, pero que tienen problemas con los pagos, ya sea que no pagan los papás o mamá, o están pagando una parte, o pagan de repente. En realidad ese es el objetivo de estas modificaciones legales, es decir, facilitar el cobro de las pensiones alimenticias. Porque la verdad es que ese era el gran problema que tenían hoy por hoy los alimentos. No es difícil regular alimentos. Uno va al tribunal de familia, se presenta una demanda y en un procedimiento más o menos expedito se pueden regular. El problema venía después, cuando el papá no pagaba. Tradicionalmente lo que se hacía era pedirle al tribunal que calculara la deuda y habitualmente se pedía un orden de arresto, las cuales muchas veces finalmente no ocurrían. ¿Por qué? Porque no encontraban al papá, el papá se escondía o el papá simplemente iba y cumplía en este caso una pena en la cárcel, dormía unos días y finalmente nunca se pagaba la pensión de alimentos. Pero ¿qué es lo que genera esta nueva ley? Genera una facilitación para el cobro. Hubieron varias modificaciones en realidad, pero brevemente, a lo mejor también para que lo entiendan, primero se establecieron mecanismos para retener de las cuentas bancarias. Se creó un nuevo reglamento del Registro Nacional de Deudores, en el cual en este registro van a quedar publicados todas aquellas personas que tengan más de 3 meses de deuda de alimentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si uno tiene más de 3 meses de deuda y no paga, va a ir a este registro público. Ahora, ¿qué es lo que genera este registro público? Es que cada vez que uno quiera vender una casa, vender un auto, tener un juicio laboral, que me despidan y me vayan a pagar un finiquito, que vaya a pedir un préstamo a un banco, que vaya en este caso a pedir un crédito hipotecario, lo primero que va a salir es que yo estoy en ese registro y me van a retener los dineros para que con esos dineros se pague en este caso a la mamá o papá la cual tiene este crédito en contra de la persona. Entonces, en el fondo lo que hace es facilitar el cobro de la deuda. Ahora, la pregunta es, imagino que mucha gente se va a hacer, pero ¿y cómo hago que el papá se incluya en este registro de deudores? La verdad es que eso también hoy día facilita mucho las cosas porque la ley obliga a los tribunales de familia a que mes a mes calculen la deuda de alimentos. Y si el tribunal se da cuenta que tiene más de 3 meses, notifica a ambas partes y les dice, bueno, ok, tiene un plazo para pagar de 3 días, si no paga, se va inmediatamente al registro. O sea, lo mejor es que es automático. Ah, perfecto. Entonces ya, eso también iba a consultar porque como, claro, empezó a regir este registro, para que la redundancia, pero eso, ¿tiene algún plazo en caso de para subsanar la deuda, en este caso antes de entrar al registro? Pero, por ejemplo, si ellos vuelven a reincidir en la deuda, pueden ingresar después, ¿cierto? Siempre que cumplan los 3 meses de deuda. Exacto, no hay un límite en realidad para ingresar al registro, no podría pagar la deuda, luego volver a caer en esto y me publican de nuevo en el registro, entonces es permanente. Eso también es una situación súper importante y es bastante eficaz. Desde que el tribunal envía la orden de inclusión al registro, pasan 2 o 3 días y uno ya está inscrito en ese registro, que facilita esta situación de los cobros. Pero además de eso, también, además de la existencia de este registro, la ley facilitó y estableció otras medidas para impedir que las personas no paguen la pensión de alimentos o para finalmente cobrarlas, porque también hay que tener claro que este registro lo que hace es que cuando caiga en una de estas situaciones, que pide un préstamo, que vende un auto, que quiera renovar licencia de conducir, que es otra de las situaciones, que no voy a poder renovar licencia de conducir, me van a cobrar. Pero también hay otro mecanismo que es bastante bueno que se creó, paralelo al registro de deudores, porque son 2 leyes en realidad. Una de ellas es que una vez que yo tenga esta deuda, el tribunal también va a poder ahora pedirle a todos los bancos en los que yo tenga cuenta que me retengan dinero hasta el límite de lo que yo tengo adeudado.
Si no me encuentran dinero en los bancos, yo creo que esta es la parte que le va a interesar a mucha gente. Y yo creo que es lo que yo le quiero preguntar, si me adelantarán. Yo creo que es lo que vamos quería a ver. preguntar. Si no se encuentra dinero o el dinero que se encuentra no es suficiente para saldar la deuda, se va a poder oficiar a las AFP para que retengan dinero, Eso. se envía al tribunal tiene ciertas reglas. Si me faltan más de 30 años para jubilar, me pueden retener hasta el 90% de mis fondos previsionales, o sea, mucho. Si me quedan menos de 30 años, pero más de 15, hasta el 80 y el 50 si es que me faltan 10 años para jubilar. O sea, es un monto decreciente, pero la verdad es que normalmente los montos de adeudados de pensión de alimentos, no en todos los casos, no son tan altos, así que probablemente se va a alcanzar a pagar con los fondos de capitalización. Claro, hay que ser muy... lo voy a decir, hay que ser muy desgraciado para acumular una deuda tan alta. Pero bueno, entonces ya lo saben, así que ojo, lo más relevante de esto es que se ponga al día, porque si no ya va a ver que se le va a recortar de varias partes y también varios trámites se van a limitar en este sentido, que fue lo que usted también mencionó, que el tema de los créditos, también renovación de licencia, entre otras cosas. Por ejemplo, también me gustaría saber si ya estas medidas no siguen, la gente sigue sin pagar la deuda de pensión de alimentos, a pesar de que siguen estas medidas, que no pueden acceder a cosas, si simplemente no se paga la pensión, ¿cómo se procede después de esto de forma legal? Ya, la verdad es que lo primero que hay que tener claro es que este es un sistema que, si bien empezó a fines del año pasado, específicamente en el mes de noviembre, está recién aceitándose esta maquinaria en los tribunales de familia, porque hoy por hoy los tribunales están obligados a liquidar, están obligados a enviar al registro de deudores, pero también hay que ser realistas. Los procesos, y especialmente estos cambios que son muy radicales, tardan que se vayan adoptando por los tribunales. Entonces, mucha gente a lo mejor que está escuchando puede decir, chuta, es que en realidad a mí me deben hace mucho tiempo, pero todavía no lo mandan al registro de deudores. El consejo que yo les puedo dar es acérquense al tribunal de familia, hay un sistema muy expedito para poder presentarlo, y ustedes mismos pueden pedirlo si es que el tribunal no lo han hecho. Eso es lo primero. Pero imaginemos que está publicado en el registro de deudores y esta persona no ha pagado todavía. Como les decía, existen otros mecanismos, existen los mecanismos tradicionales. El mecanismo tradicional es pedir el arresto, que en muchos casos también es efectivo, o sea, no hay que olvidar que es un mecanismo bastante bueno. Y el segundo mecanismo, que yo también se los recomiendo en realidad a todas las mamás o papás que están en esta situación, es que pídanle al tribunal que le retenga al deudor directamente de su remuneración. Esto no va a solucionar el problema de la deuda para atrás, pero sí va a solucionar el problema para adelante. Que en el fondo, claro, que tenga la seguridad de que un porcentaje del dinero va a llegar. Va a llegar, eso es claro. Exacto, porque el empleador le va a retener directamente y le va a transferir directamente a la mamá o papá el monto exacto de la pensión de alimentos. ¿Y esa cuánto puede ser equivalente a qué porcentaje? Lo que pasa Porque es que, esto pues, me imagino que va, a pesar de que, por ejemplo, uno fija una mensualidad, también eso tiene que ir acorde a la remuneración que reciba en este caso el deudor o la deudora. sí, pero eso no tiene que ver, a ver, el tribunal, supongamos que yo tuviese una remuneración, no sé, de 500.000 pesos, ¿ya? Y estuviese pagando 300.000 pesos de alimentos y yo pidiese esa retención, se van a retener los 300.000 pesos. Porque el límite del monto que yo puedo pagar no se ve al momento de hacer la cobranza, sino que se ve al momento en que yo regulaba los alimentos. Si ya están regulados en un monto mayor al 50% de los ingresos, ya es cosa mía como papá o mamá que pago alimentos de pedirle al tribunal una rebaja. Pero mientras yo no haga eso, tengo que pagar ese monto. El monto entonces estipulado. Y claro, y usted decía, esto va a subsanar lo que es el problema de aquí en adelante, por ejemplo, pero en este caso el deudor o la deudora igual está en la obligación de subsanar la deuda hacia atrás. En este caso también el tribunal puede seguir interviniendo en ese sentido. ¿Qué se puede hacer? El paso 1 que yo lo recomiendo siempre es pedir la orden de arresto. O sea, creo yo que eso funciona, es muy útil en un porcentaje muy alto. El paso 2, en el caso de que finalmente esto no funcionara, ya sea porque no lo encuentran, o ya sea porque al papá le da lo mismo, o papá o mamá, y va a dormir en este caso a la cárcel por el tiempo que estipula el tribunal, también les recomiendo la suspensión de licencia, porque hay mucha gente que trabaja con la licencia. Claro. Entonces, ya solo frente al requerimiento del tribunal de que tiene que entregar la licencia, he visto muchos casos en que los papás van y se consiguen la plata y pagan. Entonces también es una solución práctica. Y en la tercera solución, en el caso de que esto finalmente no se pague, se puede pedir, como les explicaba al inicio,
que el tribunal le pida a las distintas instituciones financieras donde él tenga cuentas que le retengan dinero. Y si finalmente eso no funciona, existen dos pasos: retención de fondos de AFP, y el último es el embargo de bienes. ¿Qué significa eso? No lo recomiendo inicialmente. ¿Por qué? Porque es más lento que todo el resto. Claro. Pero si finalmente la deuda es muy alta, el papá con la retención en las cuentas no paga, con la retención de los fondos de AFP no tiene el saldo suficiente y la deuda es alta, se pueden embargar bienes, se pueden embargar vehículos, se pueden embargar propiedades y después se pueden rematar. Pero eso yo lo dejaría siempre para el final. Perfecto, entonces la orden de arresto es la primera recomendación. Exacto. Me fascina. Entonces ya lo sabe. Ahí algunas recomendaciones también de cómo proceder en este caso. Bueno, me gustaría también consultarle, pero ya esto como saliendo un poco más de lo jurídico, ¿cómo ha visto la eficacia de esta? Porque como usted decía al principio, lo mencionó, este tema siempre ha sido como bien preocupante porque se estipula la pensión, la persona, porque no voy a hablar de papá, mamá, voy a hablar de la persona, no paga y simplemente como Poncio Pilato va a la cárcel un par de horas, fuera después. Entonces, ¿cómo cree usted que va a aumentar la eficacia o que ha sido la eficacia ya en esta marcha blanca con este proyecto? A ver, nosotros como estudio jurídico nos hemos dado cuenta que hay dos situaciones bien importantes de ver. El sistema está funcionando, ¿ya? Con sus demoras, porque esto es evidente, es en realidad un nuevo paradigma, porque antes, si yo quería cobrar una pensión de alimentos, como mamá, como papá, tenía que ir al tribunal, pedir que se liquidara. Una vez que se liquidaba la deuda, que es el cálculo del monto adeudado, después tenía que ir al tribunal a pedir estas medidas de apremio. O sea, todo dependía de que yo moviera el aparato estatal. Mientras que hoy por hoy el cambio de paradigma es al revés, es el tribunal solo, sin que nadie se lo pida, calcula la deuda, el tribunal solo manda ciertas medidas de apremio, no todas, hay algunas que hay que pedirlas igual directamente, todo lo que tiene que ver con el registro de deudores, el cálculo de la deuda, el pedirle a los bancos que informen respecto a los montos retenidos o que si tienen dinero, todo eso hoy día el tribunal lo hace solo. ¿Está ocurriendo en todas las causas de manera inmediata? Es decir, ¿comenzó la ley y se hizo en todas? No. Por un tema que es bastante también entendible, hay una cantidad de funcionarios que es limitada, que está asignado a esto, se está haciendo, pero también tienen que pensar que de un universo, un ejemplo, de 3.000 causas de cobranza que lleva el tribunal, ya probablemente deben llevar un tercio. Cuando ya tengan las 3.000 por lo menos avanzadas, va a ser mucho más fácil que en el día a día el tribunal vaya calculando las deudas y los vaya enviando al registro de deudores, porque ya va a tener gran parte de la pega hecha. ¿Está funcionando desde el punto de vista de que quien tiene una deuda se asusta y está buscando formas de solucionarlo? Sí, porque a nosotros todos los días nos llaman papá o mamá que tienen deudas de alimentos y que quieren solucionarlo. También hay que tener claro que no siempre una deuda de alimentos se debe a que el papá no pague. También hay muchas situaciones que son bien puntuales y bien particulares y que le pasan a mucha gente. Eso también es un consejo para el resto de los papás que tienen una pensión de alimentos. Las pensiones de alimentos están reguladas hoy por hoy en un monto, o por lo menos hasta antes de entrar a vigencia esta ley, en ingresos mínimos. ¿Qué significaba eso? Que si, por ejemplo, el tribunal me decía que yo tenía que pagar un 40% de un ingreso mínimo, era un 40% del valor del ingreso mínimo a la fecha del pago. Pero ¿qué ocurría? Que muchos papás se quedaban con la idea de, chuta, en algún momento eran 120.000 pesos y pagaban 120.000 pesos todos los meses. O sea, era un papá que cumplía con la obligación de pagar. Pero ¿cuál era el problema? Que este monto se va reajustando a medida que subía el ingreso mínimo y no pagaban el reajuste. Y como no lo pagaban, se generaban deudas que a lo mejor a lo largo de 3, 4 años era una deuda más o menos importante. Importantes, claro. Entonces, la recomendación que uno le puede hacer a los papás primero es estar preocupado de cuánto es el valor del ingreso mínimo para que puedan pagar de manera permanente. Pero quienes tienen una deuda tienen solución, si tampoco es que la ley en realidad quiera solamente castigarla. Una de las soluciones más prácticas que en realidad hay es proponer lo que se denomina un convenio pago. Un convenio pago es decir, mire, ¿sabe qué? Yo debo 1.000.000 de pesos, propongo pagar 250.000 pesos, que es un 25% de la deuda, y el resto la propongo pagar en cuotas juntamente con la pensión. Como repactar en el fondo la deuda, básicamente. Es como básicamente. una suerte de repactación. Entonces eso también va a impedir quienes hagan estos acuerdos que ingresen al registro de deudores, que se lo lleven detenido, que les cancelen la licencia o que les quiten la licencia o que no puedan sacarla. Entonces también hay soluciones, pero también tiene que haber voluntad de pagar. Eso también es súper importante, esa es la premisa. Buscar una forma de solucionar la deuda. Y también, y esto también es súper importante, a contar del ingreso de la vigencia de la nueva ley, ahora ya el dinero que uno tiene que pagar por concepto de alimentos ya no se regula por ingresos mínimos, sino que se regula en UTM. Y eso que genera una complejidad también para quienes tienen que pagar pensión de alimentos, porque la UTM se reajusta todos los meses. Sí, por ende, la pensión de alimentos sube todos los meses. No sube tanto, pero sí sube. Pero se reajusta mensualmente, igual que la UEF. Justamente. Sí. Y también, y esto también es súper importante que lo sepan, porque antes cuando yo tenía una deuda de alimentos, supongamos que yo debía 10 millones de pesos y lo pagaba en 5 años más, pagaba los mismos 10 millones de pesos.
que por cierto eran mucho menos dinero que los 10 millones de pesos de 5 años. Pero hoy día lo que hace la ley es que esa deuda de dinero, 10 millones, se transforma en UTM. Y por ende, cuando yo pague en 10 años, en 5 años más, va a ser muchísimo más dinero, Claro. o por lo menos al valor reajustado. Pero además de eso, genera intereses. Entonces, no es una buena idea hoy día deber por mucho tiempo una pensión de alimentos, porque la deuda se va a reajustar y va a generar intereses corrientes, que es un interés que es bastante alto en realidad. Perfecto, ¿ven? Entonces ahí, para que vaya quedando todo más o menos claro, Pablo, me gustaría hacer un ejercicio simple. Por ejemplo, para las personas que están en cero. ¿A qué me refiero? Que recién van a comenzar el trámite desde la demanda en adelante, Ya. para que comience también un poco a saber cómo tiene que proceder para poder acceder a lo que ya a regir esta ley. Ya, ok. Si ustedes hoy día no tienen regulado una pensión de alimentos, lo primero que tienen que hacer, en realidad, y la verdad es que a lo mejor el consejo, uno dirá, chuta, ya, tienen que acercarse a un abogado. O sea, eso es lo primero. Porque a diferencia de ciertas gestiones que ustedes pueden realizar directamente al Tribunal de Familia, regular alimentos primero tiene que partir necesariamente por una demanda. Pero previo a la demanda hay una solución, eso sí, y esto es súper importante que lo sepan, es que ustedes tienen que pasar por un proceso de La mediación. mediación. ¿Ya? Ah, sí, igual algo. Ya. Sí, pues Y- esa es la primera instancia. Exacto. Y en ese proceso de mediación pueden ustedes, entre papá y mamá, llegar a un acuerdo, se fija el monto de la pensión de alimentos y ese acuerdo se manda al tribunal y tiene la misma validez que si esto fuera una demanda. Pero asumiendo que no es el caso, porque normalmente la gente que consulta sobre este tema es porque ya pasó por el proceso de mediación y no pudieron llegar a un acuerdo, es que primero tienen que acercarse a un abogado, pero tienen que tener una serie de consideraciones primero. Primero tienen que saber cuántos niños son, ¿ya? Lo segundo, cuánto más o menos gana el papá. Si no lo saben, el tribunal igualmente lo investiga. ¿Y cuáles son las necesidades del niño? Esos tres factores, necesidades del niño, ingresos del papá e ingresos de la mamá, van a llevar a arrojar un monto que debiese más o menos pagar el papá. La verdad es que la ley establece mínimos y establece ciertos máximos, que hoy día no son tan máximos como antes. El monto mínimo hoy día por un hijo, considerando que el papá o mamá solo tuviera un hijo que por el que pagar alimentos, es un 40% de un ingreso mínimo, que hoy día son 164.000 pesos. ¿Ya? Si fuese más de un hijo, y si fuesen 2 o 3, es un 30% de un ingreso mínimo por cada hijo. Es decir, algo un poco más de 120.000 pesos por cada uno. Si fueran 2, 240 y así. También la ley señala que el monto máximo que se puede regular era un 50% de las rentas del papá, no de un ingreso mínimo, de las rentas. Pero hoy día la ley dice que en realidad ese límite no es tan claro. Si los niños tienen muchas necesidades, el tribunal puede regular más del 50% del ingreso mínimo de los papás, cosa que hasta el cambio de esta ley no se podía antes. Entonces, la verdad, lo primero hay que tener un poquito claro. Les puedo hacer un ejercicio a lo mejor para que les pueda quedar un poquito más Sí, claro. obvio. Supongamos que yo tengo 3 hijos. ¿Ya? El papá gana más o menos 1 millón de pesos. La mamá gana 500.000 pesos. Y la mamá demanda por los 3 hijos. Lo que la ley nos diría en realidad inicialmente es que es un 30% de un ingreso mínimo por cada hijo, 120.000 pesos por 3, 360. Pero la verdad es que, dado que el papá tiene un ingreso bastante más alto que la mamá, es muy probable que ese monto de alimentos quede cerca de 500.000 pesos y que se condice también con el 50% del ingreso del papá, considerando que la mamá gana bastante menos. Para que tengan una idea, esos más o menos son los parámetros que hoy día se regulan en los tribunales los alimentos. También yo siempre les recomiendo busquen un acuerdo con el papá o con la mamá, porque eso también facilita al final del día sí. que el papá o mamá cumpla. Entre menos conflictivo, un poquito más expedito el trámite. Exacto, sí. Definitivamente. Otra duda que me gustaría también, porque hay también muchos comentarios respecto hasta cuándo es obligación pagar la pensión de alimentos. Ya, esa es una muy buena pregunta. Por supuesto, lo sé. Ya, lo primero que hay que tener claro es que la obligación de pagar alimentos es hasta los 21 años. Hay una creencia de que es hasta los 18 porque se cumple la mayoría de edad, pero no es así, es hasta los 21. El hijo estudie o no estudie. ¿Ya? Esa es la obligación. La diferencia que hay entre los 18 y los 21 años, que yo no sé si recuerdan recién, yo hablaba de montos mínimos que hay que pagarle a un hijo. Pero entre los 18 y los 21 años desaparece el monto mínimo, va a depender de las necesidades que tenga el niño. Por cierto que si estudia va a tener más necesidades y probablemente ese monto sea igual o superior a ese mínimo. Pero si el niño no estudia, podría ser menor. ¿Ya? Entre los 21 y los 28 es obligatorio pagar alimentos solo si el niño está estudiando. A eso, ya. ¿Ya?
Ahora, la pregunta es, muchos me dirán, ¿pero qué se considera que está estudiando? Porque, claro, si vamos bajo lo tradicional del instituto técnico o de una universidad y terminar la carrera, bueno, en realidad es bastante fácil de determinar eso. Claro. Pero hay casos bien especiales. Un ejemplo, muchos papás a veces preguntan, ya, pero mi hijo ya sacó el técnico. Pero ocurre que muchas veces hablamos de un técnico sacado de un colegio. Eso no cuenta para los efectos de tener en consideración que estudie una profesión o oficio. Tiene que tratarse de una profesión posterior. Un ejemplo, yo podría tener un técnico y ahora querer entrar a estudiar a la universidad. Y el papá va a decir, no, es que yo no tengo que pagar alimentos porque tú ya estudiaste. No, no es así, porque todavía no tiene un título profesional, técnico o profesional. O sea, en el fondo son para los estudios posteriores a cuarto medio independiente. Exacto. Que sea técnico profesional, por así decirlo. Exacto, independiente de lo que esté estudiando en realidad, ¿ya? Ahora, también hay otras preguntas que mucha gente hace y que pasan en el día a día. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi hijo deja de estudiar, congela, por ejemplo, y no estudia durante 2 años? ¿Tengo que seguir pagando la pensión? No. Pero muchos papás cometen un error bastante grave, que es simplemente el hijo congela o deja de estudiar y dejan de pagar. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque la obligación de pagar alimentos subsiste hasta que yo no le pida al tribunal que cesen los alimentos. También ocurre mucho que muchos papás, por ejemplo, llega el hijo mayor de 28 años y dejan de pagar también. Tampoco, la obligación sigue mientras yo no le pida al tribunal a través de una demanda de cese de alimentos o acuerde con mi hijo cesar los alimentos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que esa deuda se va a acumular. Independiente de que ya haya concluido, por ejemplo, su estudio superior. O sea, en el fondo hay que finiquitar el tema judicialmente. No es llegar y dejar de pagar, como dice usted. No es llegar. ¿Por qué? Porque después me lo pueden cobrar. Quizá, y aquí también ocurre que muchas veces algunos papás dicen, no, pero yo me llevo súper bien con mi hijo, no va a pasar. Pero lamentablemente se ha visto en muchos casos que sí lo cobran. Entonces, lo mejor es recomendable y si se lleva mejor con su hijo, mucho mejor. Pidan una hora en mediación, hacen el cese de alimentos y se termina formalmente este problema. ¿Por qué? Porque también hay que tener claro que puede que el hijo ni siquiera se lo cobre, pero sí el tribunal, porque ahora como el tribunal calcula la deuda de oficio y se va a dar cuenta que no está pagando y el tribunal no tiene por qué cesar los alimentos porque la obligación es de uno hacerlo, me van a mandar al registro de deudores sin en realidad tener obligación y puede que con mi hijo estemos de acuerdo. Entonces hoy por hoy hay que hacer el trámite del cese de los alimentos. Perfecto. Mire, y aprovechando que mencionó nuevamente el registro, porque hablamos de cómo se ingresa al registro de deudores. Pero, por ejemplo, si esta persona paga la deuda, ¿cómo se sale? ¿Es automático? ¿Hay que cesar también? ¿Hay que hacer otro trámite? ¿Cómo funciona eso también para poder salir del registro en este caso y poder habilitar todos los trámites posteriores que viene con esto? Hay que tener claro que en el mundo del derecho normalmente nada es automático. Por eso. Entonces, si yo voy, por ejemplo, debo 3 millones de pesos y voy hoy día al banco y pago los 3 millones de pesos, lo que tienen que hacer es informar al tribunal de que yo pagué los 3 millones de pesos y decirle que está en el registro de deudores y que quiere salir del registro de deudores. Si, por ejemplo, tengo una orden de arresto, que quiero que levante la orden de arresto. Si me cancelado me retiro la licencia, que me entregue la licencia. O sea, cada premio que yo haya sufrido, tengo que informar sobre el tribunal para que el tribunal lo deje sin efecto. Esa es una forma y es la forma más fácil de salir pagando, pero también muchas veces puede ser la más difícil porque puede que yo no tenga el dinero para pagar lo que adeudo. Entonces está la segunda solución, que es acercarme a conversar con la mamá y proponerle un acuerdo en el que yo le diga, mira, yo te puedo pagar tanto dinero, normalmente se recomienda un 25% de la deuda y el resto se puede pactar en cuotas. Ahora, eso tampoco lo pueden hacer así de palabra, tienen que, y aquí yo les recomiendo mucho, acérquense a un abogado, ya sea público o particular, donde les pueda redactar este documento, cosa que deje resguardada ambas partes, tanto a la mamá que a lo mejor va a cobrar estos alimentos para que el papá después se los pague, y al papá también para que le levanten las medidas cautelares que tiene y salga del registro de deudores. Se presenta al tribunal, el tribunal lo aprueba y se alzan todos los apremios y el papá después está obligado. Disculpen que hable de papá, pero normalmente quien debe es el papá. O sea, en el fondo, claro, o sea, el mayor porcentaje y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que tratamos de generalizar, pero por eso se habla de papito corazón generalmente. Así que no, por eso entiendo también. Sí, pero también que quede claro que obviamente también hay madres o que tutores pensión, claro, que pagan pensión. Eso sí, yo se lo quería consultar. ¿Sabe por qué? Porque a medida que ha ido avanzando la entrevista, yo que soy ignorante en el mundo jurídico, claro, pues, me di cuenta de eso, que nada es automático en el tema de las leyes y que puede traer bastante complicaciones más adelante. Bueno, ahora ya estamos casi terminando. Para ir finalizando, me gustaría saber dónde la gente lo puede ubicar también para poder quizás orientarse, adquirir los servicios y orientarse más en este sentido. Si usted está sufriendo esto, quizás usted pueda ayudarlo. Miren, si ustedes quieren buscarnos, nosotros estamos en Talca, ¿ya? Pero lo más fácil para buscarnos es en la página web jurismaule.cl.
Curismable con J. Y con eso ya pueden por ahí, van a estar los números de teléfono, pueden mandarnos un correo, pueden mandarnos un WhatsApp, por cualquiera de esos medios en realidad van a poder conversar con nosotros. Hay un estudio bastante grande con varios abogados con los que les podremos ayudar y solucionar su problema. Perfecto. Bueno, se le preguntaba porque también es importante, porque yo sé que muchas personas que nos están viendo pueden estar ahí identificados con esta situación. Pablo, entonces muchas gracias. Ya a mediodía en Chile, llegamos al final de nuestro programa. Agradecida entonces de despejar todas mis dudas, y yo sé que las dudas de muchas personas. Espero nos volvamos a encontrar para continuar hablando de otros temas que son de interés de la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, entonces nosotros de esta forma hemos llegado al final de nuestro matinal, pero ¿sabe qué? Si usted me echa de menos, no se preocupe, porque a las 14 horas nos vamos a encontrar en las noticias en Voz Regional, así que también los invito para que me acompañen ahí, y por supuesto en la programación de Canal 30. Que tenga una excelente tarde, chao, chao.